Bueno, empecemos. Ok. Eh, Muy buenas noches a todos, a todos. Todavía no estoy seguro si está ya la sesión siendo transmitida en Facebook, pero creo que sí se va a transmitir. De todos modos, saludos igual si hay gente conectada en Facebook. Hoy, bueno, eh, la Universidad Católica, la Sociedad Científica Estudiantil Franz Tamayo, ¿no? También de la carrera de Filosofía y Letras de la UCB, el archivo privado Tamayo, eh, han organizado, ¿no? Están organizando una charla sobre el aniversario 70, ¿no? Del fallecimiento de don Franz Tamayo. Y la va a dar, bueno, está a cargo de Rodrigo, ¿no? Yo tengo el placer y el honor de haber sido el tutor de la tesis de Rodrigo, de la reciente tesis defendida exitosamente sobre Franz Tamayo. Y no es, o sea, me alegra mucho por varias razones, ¿no? Pero sobre todo es haber descubierto cosas que realmente están como que absolutamente poco tematizadas en Tamayo, ¿no? Siempre se ha tratado de leer, digamos, la exégesis de Tamayo de solo, me parece, de un solo lado, ¿no? Que es sobre todo lo de la mística de la tierra y una de las cosas que he podido, yo creo que todos se han podido iluminar, pero yo personalmente, es encontrar otro tipo de vetas filosóficas no siempre explotadas por tamaño, ¿no? Probablemente en la conferencia de Rodrigo él va a poder desarrollar un poco más, pero eh, me parece que es maravilloso, digamos, que una tesis en filosofía después de 70 años encuentre cosas nuevas, ¿no? También es sintomático, pero me parece que queda mucho camino, ¿no? En el trabajo exegético de la obra de don Franz Tamayo, en la obra inédita, en la obra que no conocemos. Y creo que Rodrigo es uno de los exponentes, si no el exponente que está trabajando con más ahínco actualmente, ¿no? Para darnos un poco más de luz sobre eso. Y no, yo creo que su tesis es el puntapié inicial para justamente empezar a hacer esa anábasis, ¿no? Tratar de encontrar eso que está por debajo, ¿no? En el Stato Nascendi de la obra de Don Franz. Entonces, damos inicio. La conferencia de Rodrigo creo que va a durar precisamente media hora. Si al final los participantes acá o en el Facebook tienen algunas preguntas, se la pueden formular en el chat y generamos una pequeña discusión, ¿no? Simplemente para comenzar, voy a leer una pequeña reseña de Rodrigo y ya damos inicio, ¿no? Rodrigo Alejandro Solares Acebey es boliviano de nacionalidad, es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Por los últimos 3 años ha dedicado sus estudios y trabajo a la recuperación y restauración de la obra y pensamiento de Franz Tamayo. Desde 2024 colabora estrechamente con el archivo privado Tamayo en la ciudad de La Paz, donde pudo hacer una revisión de la obra tamayana y preparar algunos trabajos de investigación que presentó en congresos organizados por la Asociación Boliviana de Filosofía, la Asociación de Estudios Bolivianos y la Sociedad Boliviana de Estudios Clásicos. Como aporte principal destaca su tesis de licenciatura titulada, cito, La autencia en lo que hay en la pedagogía, como paideia en el ser humano, en la cual hace una revisión crítica de la recepción del pensamiento filosófico de Tamayo y propone una aproximación interpretativa a su pensamiento a partir de la herencia filológica clásica y la herencia platónica de Tamayo. Entonces eso, Rodri, te damos la palabra y pues muchas gracias a ti y también a todos los asistentes. Gracias. Buenas noches a quienes están presentes. Les agradezco la atención que me van a brindar. Quisiera saludar con especial énfasis a don Gracián por su apoyo y confianza de siempre en el archivo, sin el cual no podría haber hecho el trabajo y encaminado mis esfuerzos por los últimos años, que no son sino un puntapié por un largo trayecto que queda en la obra de don Franz. Como decía Cristian, a quien agradezco la presentación, en esta ocasión, desde la Sociedad de Estudiantes de la Filosofía y Letras y el Archivo, quisimos conmemorar el muy especial aniversario 70 del fallecimiento de don Franz Tamayo, nacido en 1879, el año en que nos arrebataron el mar, y fallecido en 1956, un 29 de julio.
A lo largo de su vida, la obra de Tamayo ha dado mucho que decir y en esta ocasión yo quisiera hacer una revisión de las aproximaciones filosóficas a su pensamiento y poesía. Para esto he planteado 5 puntos a revisar. Espero que el tiempo sea suficiente para encaminar la discusión de manera apropiada y si existe luego alguna intervención podemos discutir eh, las implicaciones de mi conferencia. En primer lugar, quisiera hablar sobre el propósito de esta conferencia, luego hacer una revisión de la obra de Tamayo a la luz de los nuevos descubrimientos y las nuevas publicaciones de los últimos años. En tercer lugar, quisiera hacer una breve revisión de algunos ejemplos de aproximación filosófica a su obra. Y en cuarto lugar, lo que yo consideraría son algunas vías propicias para aproximarnos filosóficamente a su obra. Y finalmente comentar un poco sobre lo que yo he tratado de hacer en mi tesis de licenciatura. Entonces, como sabemos, Franz Tamayo es uno de los autores más eminentes de nuestro país, quizá uno de los más eminentes de América, me atrevería a decir sin titubear. Eh, Antes que nada y por sobre todo, Franz Tamayo es un poeta, así es como él mismo se concebía, pero su obra en prosa es muy destacada también, no solo en el ámbito intelectual, sino también estilístico, y su participación política ha tenido una relevancia muy importante en nuestro país. Como sabemos, ha sido electo presidente en 1934, aunque no ha asumido el cargo debido a un golpe de Estado. El propósito de esta conferencia entonces es plantearnos la pregunta de qué manera es posible acercarnos filosóficamente a la obra de Tamayo. Y voy a dejar un poco entre corchetes qué entendemos por filosófico en este caso. Un poco en parte debido al tiempo que tenemos, pero otro poco en parte también debido a la naturaleza de la obra de Franz Tamayo. Eh, Nada más y a manera provisional quisiera considerar por filosófico aquella eh, indagación del pensamiento tras los principios de las cosas. Y por otro lado, y de manera un poco más pragmática, en remisión a la tradición literaria filosófica de Occidente, aunque como vamos a ver también el Oriente tiene un lugar singular en la obra de Tamayo. Entonces, ese es el propósito. Para eso, y antes de continuar, quisiera brevemente comentar algo sobre la obra publicada e inédita de don Franz Tamayo. Todos sabemos, y esto es un fenómeno muy singular en la historia boliviana, casi todos los bolivianos, al menos citadinos quizá, o incluso rurales, han escuchado el nombre Franz Tamayo debido a una u otra razón. Está presente en la antigua serie de los billetes bolivianos. Hay una universidad que le hace honor a su nombre, aunque ya se ha olvidado de su origen. Tenemos una provincia en el departamento de La Paz, lleva el nombre de Tamayo. También existen múltiples avenidas, plazas y calles. Don Gracián me comentaba que había encontrado una peluquería llamada Franz Tamayo. También me envió alguna ocasión una flota, un bus con el vidrio titulado Franz Tamayo en el frente. Y bueno, hay muchas maneras en las que los bolivianos se acuerdan de este nombre, pero muy poca gente ha podido aproximarse a su literatura. Quienes han podido tener alguna noticia leve sobre su obra se han acercado a través de la muy reconocida creación de la Pedagogía Nacional. Aquí tengo una edición de 1975 en ocasión del sesquicentenario de Bolivia, que fue editado por el gobierno boliviano de ese entonces. Creación de la Pedagogía Nacional ha dado pie a muchas discusiones, no solamente pedagógicas, sino políticas, sociológicas, eh, pedagógicas estrictamente, y de algunas otras índoles como histórica. No obstante, esta obra, y es al menos lo que a mí me ha pasado y pienso que ha pasado a muchas otras personas, esta obra tiene una carga intelectual muy densa. Su prosa está condensando una cantidad de referencias, ya no diremos solamente intelectuales, sino bien puntualmente bibliográficas y autorales sorprendentes. Cuando yo primera vez leí este libro, el 2023, me quedé asombrado
por el estilo de Tamayo y también por estas referencias a las que decía. Porque figurémonos, en 1910 el acceso a la bibliografía de ese entonces habría de ser muy limitado y me sorprendió muchísimo que alguien en ese entonces pueda hacer referencia a una cantidad enorme de filósofos y de escritores antiguos y modernos. Esta obra ha sido leída de diferentes maneras, como decía, sociológica y politológicamente. Ha dado pie a discusiones sobre la raza, la tierra, lo indígena, y ha resultado en diferentes caracterizaciones de Tamayo. No obstante, yo quisiera apuntar que esta obra es solamente un hito en la obra de Tamayo, que es una obra muy extensa, eh, no solamente en complejidad, sino también en extensión. Como digo, nada más podemos observar la obra reunida que le fue dedicada en la Biblioteca del Bicentenario, este mamotreto de más de 800 páginas reúne la obra en prosa y este otro tanto reúne la obra eh, en verso. Y déjenme decirles que con don Gracián estamos bastante seguros que vamos a tener más tomos de estos, el día feliz en el que se puedan realizar debidamente las obras completas. Es decir, todavía falta mucho que publicar y no conocemos propiamente aún cuál es la verdadera extensión de la obra en prosa de Tamayo. Incluso, y estaba revisando un poco los catálogos que tenemos, la obra de poesía que está aquí reunida no está completa, especialmente para los años de 1890 y inicios de 1900. Existe todavía en fuentes hemerográficas bastantes poemas que no han sido reunidos y mucho menos estudiados. Hay uno muy singular que a mí me llama mucho la atención y que quisiera leer con detenimiento algún momento, que se llama Freno anacrónico en contra del detractor de Homero, ¿no? Es un poema en prosa, un poema en prosa que es raro para Tamayo, no muy extenso, y el tema ya nos da pie a una cuestión sumamente importante en la obra de Tamayo, que es su tradición clásica. A lo largo de la obra de Tamayo uno puede advertir la gran influencia que se tiene de las obras clásicas de la antigüedad, especialmente la tradición griega, pero también la latina y, como decía un inicio, la tradición oriental. Ese es un detalle no poco menor, porque en diferentes puntos de su obra se puede advertir cierto esfuerzo por tratar de, ¿qué diríamos? Compatibilizar diferentes tradiciones bajo una perspectiva universal de la vida o experiencia del ser humano. Pero entonces, lo que quiero decir con todo esto es de que la obra de Tamayo no es bien conocida aún. La gran mayoría de la bibliografía, yo he podido reunir más de un centenar de referencias bibliográficas los últimos años de bibliografía secundaria, y he podido advertir que la enorme cantidad de gente solamente se basa sobre la pedagogía nacional y sobre una lectura bien sesgada de la pedagogía nacional. Eh, mi tesis, a lo que voy a ir en el último punto de esta conferencia, toma de punto de partida un artículo de 1953 en el que Franz Tamayo literalmente se está explicando a sí mismo, ¿no? Está titulado Lo que hay en la pedagogía. Y por cuanto he podido leer en la bibliografía secundaria hasta mi humilde trabajo, nadie, absolutamente nadie había estudiado este texto. Y como digo, Franz Tamayo se está explicando literalmente a sí mismo. Dice, ¿no? Hoy llamo a esta fuerza e idea informadora de mi libro, o sea, el libro de 1910, Creación de la Pedagogía Nacional, autencia americana, ¿no? Con esta palabra griega que introduzco a la lengua quiere decir dominio propio, acción propia, fuerza propia del alma y de la historia propias. Es una de las palabras más profundas que encontré en griego, pero Platón no la usa, aunque está relacionada con la doctrina del ontos o platónico. Entonces, como pueden ver, después de 70 años aún tenemos una gran tarea. Y no es que se haya escrito poco sobre Tamayo, sino que se ha escrito mucho sin atención a las fuentes primarias. Entonces, estos intentos, y paso al tercer punto de la conferencia, estos intentos de aproximación son de diversa índole epistémica. Una de ellas, la que vamos a tratar ahora, es la filosófica.
Han habido alrededor, yo diría, ojo de buen cubero, sin mor de precisión, unas 10 aproximaciones en cuanto a publicaciones de libro que han tratado de acercarse a la obra de Tamayo. Podemos hacer revisión de algunas de ellas para tratar de caracterizar la forma en que se ha tratado de hacer esto. Por ejemplo, en primer lugar, quisiera mostrarles el libro de Nicolás Fernández Naranjo, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras, Concepción del Mundo e Ideas Filosóficas de Franz Tamayo, que es relativamente conocido. Es un pequeño folleto que hicieron a propósito de la Semana Tamayana en La Paz hace algunas décadas. Y este intento es muy característico de algo que a mí me parece bastante propicio y en su carácter muy humilde, porque no pretende hacer una interpretación integral de todo el pensamiento de Tamayo a partir de una sola fuente, sino lo que hace don Nicolás, que dicho sea de paso, alguna vez me comentaron que es medio hermano de Jaime Sáenz, pero no tengo muchas noticias al respecto. eh, lo que hace don Nicolás Fernández Naranjo es algo que también se puede realizar a partir de la obra que publica su esposa, Dora Gómez de Fernández, en su obra La poesía lírica de Franz Tamayo. Lo que hacen ellos dos es identificar ciertos tópicos en la poesía de Tamayo. Por ejemplo, la muerte, la alegría, lo luminoso, lo misterioso, lo divino, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ello, el intento de Nicolás Fernández Naranjo trata de hacer una pequeña tematización y comentario de reflexión filosófica, ¿no? Don Nicolás tiene algunos otros artículos. Por ejemplo, hay uno que titula, y tristemente no lo he podido encontrar todavía, pero titula El pesimismo luminoso en Franz Tamayo. A mí me parece genial ese concepto y creo que es muy propicio para aproximarse a Tamayo. Pero hay otro artículo también que se llama La muerte en Franz Tamayo, que está publicado en la revista Signo, si no me equivoco, y que nos da ciertas ideas interesantes. Como digo, es una aproximación humilde porque no trata de hacer una interpretación integral. Quien sí trata de hacer una aproximación integral es Clara Ferrufino Lach, en su libro El pensamiento filosófico de Franz Tamayo, que es fruto de sus estudios de posgrado en la Universidad del Perú en letras. Ella trata de identificar a lo largo de la obra, ella, al menos según lo enuncia, trata de hacer un estudio integral de la obra de Tamayo y con tal pretensión hace una revisión de la literatura y propone que Franz Tamayo es un exponente de métodos filosóficos propiamente latinoamericanos. Como sabemos, en el siglo XX y quizá aún hoy había una gran eh, tendencia a tratar de tematizar lo latinoamericano, buscando singularidades en la intelectualidad o en la formalidad de la literatura. Entonces, Clara Ferrufino Lasch va a decir, bueno, estos proverbios de Tamayo, esta poesía de Tamayo, son maneras de hacer filosofía aquí. Eso por un lado. Y por otro lado va a proponer algunos conceptos que son propiamente filosóficos para ella, al menos en su parecer, como por ejemplo, y algo que comparte con algunos otros, el concepto del poeta y el concepto del yo mismo o del sí mismo. Y por otro lado, como otros van a hacer, tematizar la voluntad o la energía en la naturaleza. Lo que yo podría comentar respecto de esto es, en mi opinión, uno de los mejores intentos integrales, pero nuevamente se queda algo limitado porque eh, tristemente para esa época no se tenía acceso bastante amplio a la literatura de Tamayo. Y por otro lado, hay algo que a mí me parece muy importante y quizá resulte para el público una limitación excluyente de lectura de Tamayo, pero yo sinceramente pienso que si vamos a pretender estudiar a Tamayo, al menos filosóficamente, tenemos que tener cierta formación en las lenguas clásicas. Y no digo que seamos expertos al grado que era Tamayo, y con mucha razón podemos decir que era un gran experto en las lenguas clásicas, no solo el griego antiguo y el latín, sino también al parecer el sánscrito. Y la importancia de entender un poco de las lenguas clásicas
se remite a la necesidad de aproximarnos a las fuentes filosóficas de Tamayo. Em, en ese sentido, pienso que la aproximación de Clara Ferrufino Lache es interesante, pero adolece de algo que también adolece otro de los íconos de las aproximaciones filosóficas a Tamayo, que es Guillermo Frankovich. Y esta deficiencia va a ser simple y llanamente una claridad muy baja de los propios puntos de perspectiva hermenéuticos. O dicho más sencillamente, no hay claridad sobre los propios prejuicios que se tiene al momento de leer la obra de Tamayo. Y aquí uno, de nuevo, la importancia de las lenguas clásicas, y es que al momento de leer la prosa de Tamayo, uno fácilmente toma los términos como conceptos, es decir, toma las palabras como si ya estuviesen acólitas a ellas una definición allende a la propia palabra, a la palabra misma. Cuando más bien Tamayo, en cuanto filólogo, y a propósito encontramos una carta de 1930 en la que está comunicándose con el peruano Atilio Sibirici, en la que dice, usted que me conoce filólogo desde años, ¿no? Después hay otra carta con el Instituto de Filología de Montevideo en Uruguay. Había la intención de hacer un estudio sobre la Aymara con Don Franz a través de Roberto Prudencio, pero no se llevó a cabo al parecer. Entonces, cuando leemos la prosa de Tamayo hay que prestar mucha atención a la elección de las palabras. Es un grandísimo poeta, es un poeta de tendencia clásica, en absoluto modernista, como van a decir muchos como Frankovich, y yo voy a entender aquí el modernismo como una pretensión vanguardista de querer tematizar lo antiguo a través de extravagancias de la lengua. En absoluto, como nos va a decir Alberto Crespo en su libro sobre los libros que leyó Tamayo, la biblioteca de Franz Tamayo estaba repleta de referencias filológicas antiguas. Estamos hablando de diccionarios, gramáticas, vocabularios, además de obras clásicas en griego antiguo. Por ejemplo, tenía la obra completa de Platón en la edición de Leipzig de los 1892 y la edición de Barnett de 1900, la de Oxford. Y lo que apunta Crespo muy interesantemente es que en alguno de sus diccionarios, y da el ejemplo del diccionario griego-francés de la editorial Hachette, que cada una y todas de las 2.200 páginas estaban manuscritas con notas. Y añade genialmente Alberto Crespo, no es un error, todas las 2.200 páginas, ¿no? Entonces la atención que tenía con las palabras es impresionante. Entonces, por ejemplo, cuando nos tropezamos con una palabra como energía en la obra de Tamayo, no podemos, eh, no podemos omitir la exigencia de clarificar nuestro prejuicio sobre qué entendemos nosotros sobre energía, y para sobrepasar ese prejuicio tenemos que remitirnos a la palabra misma, que es lo que haría Tamayo. Y de ese modo su obra trasciende la temporalidad porque se remite a la vida misma de las palabras. En el caso de la energía, por ejemplo, estamos hablando de una palabra en abstracto que remite a aquella acción, a esa actividad, ¿no? Energía en ergos, ergos, que es trabajo, obra, acción en griego. Entonces, ese tipo de apuntes que parecen menores, en mi opinión, son muy importantes, y yo muy humildemente pienso que Guillermo Frankovich no hace eso. Y apunto a Guillermo Frankovich porque él en 1945 publica la obra más reconocida de historiografía de la filosofía en Bolivia, es así titulada, en la que Guillermo Frankovich, de manera muy noble, ha hecho un gran trabajo. Yo solo me voy a referir a lo que hace con Don Franz. Él ahí propone un concepto para concebir a Tamayo filósofo, filósofo entre comillas, diríamos, porque él mismo nunca se consideró un filósofo. Eh, pero lo que hace Frankovich es leer la creación de la pedagogía nacional con algunas deficiencias de accesos a fuentes que he podido advertir en las cartas que tenemos en el archivo. Es bastante dudosa la disponibilidad de fuentes que tenía, y él va a derivar de la lectura de la pedagogía nacional, específicamente de los postulados telúricos de Tamayo. Como sabemos, en la pedagogía nacional hay unos momentos en los que habla sobre la influencia de la tierra sobre el alma del humano, sobre el espíritu del ser humano.
y dice literalmente Tamayo, ¿no? La tierra hace al hombre, ¿no? Y esto para Frankovich le resulta algo místico y por eso va a postular que Tamayo es un místico de la tierra. Este concepto de la mística de la tierra es usado por Frankovich para reunir a una pluralidad de autores bolivianos que habrían hecho del lo telúrico un tema literario, intelectual y político, ¿no? Entre ellos estaría Jaime Mendoza, Roberto Prudencio, Humberto Palza, Federico Ávila y otros más. Pero en la obra del 45 de Frankovich, él va a postular que Tamayo es el principal exponente y el fundador de esta corriente. Y para mi tesis he podido revisar mucha bibliografía de Frankovich, hay más de un lugar donde habla sobre Tamayo, y los rasgos que podemos derivar de este concepto adolecen de una ceguera hermenéutica importante, porque en mi opinión hay tres prejuicios que se vierten sobre el pensamiento de Tamayo gracias a este concepto. En primer lugar, materialismo. De buenas a primeras, Frankovich va a decir que la tierra para Tamayo es materia, ¿no? Es una res extensa, es substancia mensurable, positiva y que esta materia en cuanto tal no tendría para Frankovich una incidencia sobre lo espiritual, ¿no? Sobre el espíritu, debido a su propia postura filosófica, que él mismo se concebía como un espiritualista, realista, humanista, ¿no? Y debido a que no puede concebir que la materia incida sobre el espíritu de una manera razonable, sin caer en un determinismo histórico que cancela la libertad y el intelecto humano, Frankovich va a decir que esto es un irracionalismo, en mi opinión, ¿no? Irracionalismo que van a compartir como caracterización del pensamiento de Tamayo otros, como por ejemplo Juan Albarracín Millán, en su libro El pensamiento filosófico de Tamayo y el irracionalismo alemán, en el que, como dice el título, va a postular Albarracín que Tamayo está bebiendo de los irracionalistas, como llamaban en esa época, supongo, a filósofos como Fichte, Goethe, Nietzsche y Schopenhauer. Entonces, en el caso de Frankovich, el irracionalismo se deriva de este materialismo, pero que no se corresponde ni uno ni otro. Hay partes de la obra de Tamayo en la que literalmente está advirtiendo en contra de concebir su pensamiento como materialista. Y hay muchos otros lugares en los que se evidencia su gran énfasis sobre la fuerza del pensamiento y el intelecto en el ser humano y la libertad como una facultad propia del ser humano para vivir auténticamente. Nada más, no olvidemos que él era director del diario paceño El Hombre Libre, ¿no? Eh, entonces, materialismo y racionalismo son dos prejuicios que no solo Juan Albarracín Millán y otros como Guillermo Frankovich tienen o caen en ellos, y se deriva un tercer prejuicio que va a ser materialismo y racionalismo. Vaya, se me está escapando el tercero. Materialismo y bueno, se me va a venir a la mente y se los voy a comentar. Eh, ya sí, particularismo, ¿no? Entonces, sí es la tierra la que hace al hombre, y aquí es donde entran las discusiones indianistas o indigenistas a la plaza. Como sabemos, la creación de la pedagogía nacional hace la primera apología del indio, quizá en América. Hay comentarios en hemerografía y revistas latinoamericanas que precisamente dicen esto, ¿no? Eh, entonces, Frankovich va a decir, bueno, si la tierra hace al hombre, el producto perfecto de la tierra históricamente va a ser el indígena. Entonces, todos los demás que no sean indígenas no son auténticos y por ende son excluidos de la nacionalidad, lo cual no es apropiado para Tamayo. Él dice literalmente en algunos lugares que la tierra es como un caldero en el que se reúnen diferentes proveniencias étnicas para todos construir históricamente una propia nacionalidad sobre la naturaleza. No hay tal particularismo. Más bien deberíamos pensar a Tamayo como universalista. Y al respecto puedo volver más adelante en el último de los puntos de mi conferencia. Entonces, yo advertiría en contra de concebir el pensamiento de Tamayo como una mística de la Tierra. Eh, y podemos discutir más al respecto luego.
Otra aproximación interesante para destacar como ejemplo es lo que hace Juan Jaime Martínez Salguero en su libro El indagador del misterio del 79. Esta obrita toma otra vía. Si por un lado hemos visto a Nicolás Fernández Naranjo que trata de tomar ciertos tópicos para conceptualizarlos posteriormente filosóficamente, o por otro lado, Clara Ferrufino Lasch que trata de hacer una interpretación integral como Juan Albarracín Millán para destacar ciertos aspectos, quizá el más importante de índole metafísica como la energía, y Guillermo Frankovich que hace un intento historiográfico para presentar y conceptualizar bajo un concepto. Lo que hace Juan Albarracín Millán es una aproximación interpretativa. Él parte desde una postura, según he podido discernir, heideggeriana existencialista de corte francés. Y hago énfasis en el corte francés porque la recepción de Heidegger en Bolivia es todo un asunto del que se podría estudiar mucho, pero que se basa un poco sobre el problema del ser y la nada, con mucho énfasis sobre la subjetividad individual en el ser humano. Entonces, Jaime Martínez Salguero va a tratar de hacer una interpretación de ciertas partes de la obra de Tamayo, precisamente a partir de esa problemática y de esa perspectiva existencialista. Podemos discutir luego sobre esto, pero para apuntar otro de estos intentos interpretativos, quizá el más feliz de ellos, aunque hay ciertos puntos con los que no estoy muy de acuerdo, aunque yo no he podido estudiarlo con profundidad, es el de Marvin Sandy, que para muchos es quizá uno de los pocos que ha hecho estudios rigurosos de filosofía a mediados del siglo pasado, ¿no? Entonces, Marvin Sandy en su libro Meditación del Enigma, va a tratar de hacer una aproximación filosófica también desde Heidegger, pero creo que él tiene una lectura más directa de Heidegger y evita los comentarios o manuales franceses. No olvidemos que Marvin Sandy ha sido discípulo de Max Müller, que era a su vez discípulo de Martin Heidegger directamente. Y una de las cosas destacables de su interpretación, pienso, es que concibe la poesía y el poeta Tamayo como el poeta del misterio, ¿no? Un poco en la línea de Martínez Salguero, que tematiza lo misterioso, y también Guillermo Frankovich, la mística, pero creo que los tres toman diferentes conceptos de qué es lo misterioso. El tópico de lo misterioso en la poesía de Tamayo es muy recurrente, dicho sea de paso. Pero Marvin Sand iba a decir que Franz Tamayo, como poeta, habita en el misterio, ¿no? Es decir, que está poetizando sobre la nada, sobre el abismo. Y esa fuerza de afirmación para poetizar desde ahí es de donde se adquiere la fuerza originaria de su poesía y su pensamiento. Existen otros intentos, hay muchas otras personas que han tratado de acercarse filosóficamente al pensamiento de Tamayo, pero para redondear esta parte de la conferencia, yo simplemente diría, existe la aproximación interpretativa a partir de una postura filosófica, existe la aproximación de conceptualización, lo que hace Frankovich, un poco historiográficamente, existe la aproximación de tópicos, identificar tópicos con los cuales tratar de desarrollar una reflexión filosófica. Y bueno, entonces eso es lo que se ha tratado de hacer un poco. Y además, algo que me olvidaba también, es algo que hace Juan Albarracín Millán y Ramiro Condarco Morales, es tratar de discernir cuáles son las fuentes filosóficas de Tamayo, ¿no? Esta me parece una tarea muy importante. Creo que se han apresurado un poco Juan Albarracín Millán y don Ramiro Condarco, aunque algo a favor de los intentos de Ramiro Condarco Morales en su libro Franz Tamayo, el Pensador, es de que, como sabemos, la familia Condarco Morales tiene una gran hemeroteca. Entonces, ellos sí han podido revisar un poco más de la bibliografía primaria. De hecho, la publicación de los familiares de Ramiro Condarco Morales, de Ramiro Duchén Condarco y Raúl de la Quintana Condarco en el número 67, 68 y 69 de la revista Signo. Ellos reúnen pues una cantidad muy extensa de bibliografía primaria. Entonces, ese libro de Ramiro Condarco Morales, El Pensador, trata de indagar un poco las fuentes de Tamayo.
pero algo en lo que se quedan cortos, creo, es en pensar que solo se trata de una fuente o una herencia filosófica germana. Y Clara Ferrufino Lach lo apunta, y algo que yo comparto. Creo que la tradición de lectura estándar de Tamayo hace demasiado énfasis en su germanofilia y pierde de vista aquello que les decía a un inicio que es importante considerar, ¿no? La tradición clásica antigua en Tamayo. Hay un proverbio de Tamayo en el que literalmente dice que Nietzsche es un desarraigado y que es demasiado francés para ser alemán, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus reservas, a pesar de que en la pedagogía sí haga alusiones a la obra de Nietzsche. Entonces, con eso quisiera redondear las aproximaciones pasadas, algunos ejemplos, intentos, deficiencias filológicas en cuanto a acceso a fuentes y hermenéuticas en cuanto a clarificación de prejuicios interpretativos. Y para complementar esto, que ya he puntualizado algunas vías de aproximación, puedo apuntar una tercera, que sería una sexta vía, que va a ser algo difícil de realizar y es un proyecto de largo alcance, quizá, pero tenemos que advertir que no solamente Tamayo referencia a muchos filósofos en su obra, que ya ese trabajo es grande, tratar de reunir las referencias filosóficas, sino que Tamayo mismo ha traducido una obra filosófica de muy gran importancia para la tradición de Occidente. Como sabemos en el archivo, en 1919 Franz Tamayo ha traducido del griego antiguo dos tercios del diálogo de Platón titulado Timeo. El diálogo de Platón-Timeo es increíblemente importante para la tradición de Occidente. En la Edad Media, como sabemos, Platón ha sido casi olvidado, solo se tenía conocimiento de su obra y su pensamiento a través de comentarios o pequeñas traducciones que se remitían en el latín, pero el Timeo era, era la única obra que pervivió a través del tiempo y que ha dado lugar a muchas discusiones en todo tipo de disciplinas filosóficas, especialmente la cosmogónica y metafísica, ¿no? Eh, Al inicio, por ejemplo, del Timeo, se hace una rememoración de la República, ¿no? Y en esta rememoración de la República entra en cuestión brevemente, eh, mientras discuten Timeo, con Sócrates, recuerdan sobre la educación del ser humano, ¿no? Y esto no es poca cosa. Ahí podemos entender cuál podría ser el interés de Tamayo en el Timeo. Por un lado, la educación de los ciudadanos, obvio, la creación de la pedagogía nacional, eh, y el gobierno de la ciudad. Y por otro lado, hay un apunte que a mí me parece maravilloso, y es que en el Timeo, mientras se está rememorando la discusión que habría tenido el sabio Solón con un sabio egipcio, mientras aquel visitaba Egipto, y en el Timeo de Platón dice, ¿no? Ustedes griegos, ustedes griegos son demasiado jóvenes, son demasiado niños porque olvidan su pasado, no recuerdan su pasado. Como sabemos, luego de la debacle de la Edad de Bronce, todo el mundo micénico y demás se va al olvido por completo, y los griegos, como nosotros los recordamos, tienen que empezar desde la oscuridad, ¿no? Es lo que llaman justamente antes de la época arcaica la edad oscura de los griegos, en los que literalmente tenían que volver a formar su propio ser, diríamos en términos modernos, nacional, a partir desde la oscuridad, ¿no? Y este gesto de olvidar el pasado y de ser niños es directamente relacionable con una nota de Tamayo que hemos encontrado en la que dice, ¿no? En contra de Alcides Arguedas y su pueblo enfermo, dice Tamayo, ¿no? Cierto cholo enfermo, cierto cholo venenoso dice que nuestro pueblo está enfermo. Y dice, ¿no? No, dice, no, pueblo niño, ¿no? O sea, pueblo joven. Es decir, remitiéndonos al Timeo, y es una clave de lectura tan sencilla poder hacer esto para aproximarnos filosóficamente a Tamayo, pueblo niño, no recuerdan su pasado, ¿no? Tratan de negar no solamente lo que son ahora pretendiendo bobáricamente a copiar todo lo que ven de afuera y novedoso, sino que tratan de cancelar el pasado indígena, lo que eran, ¿no?
y no aceptan la exigencia de afirmarse a sí mismos en la actualidad. Entonces, la traducción del Timeo de Tamayo es una tarea grande que tenemos que trabajar y que va a dar muchas claves para poder tratar de concebir maneras de aproximarnos a su pensamiento, yo diría su poesía, que es lo más importante que podemos trabajar filosóficamente. Con esa traducción también podemos afirmar la pericia filológica de Tamayo. Personalmente he podido revisar varias líneas de la traducción de Don Franz con el profesor Mario Fías Infante, que como saben es el traductor de muchas obras clásicas del griego y el latín, como la Odisea y la Ilíada, además de otras. Y con él, él, en toda su autoridad, me dice llanamente, esta traducción es muy buena, ¿no? Es muy legible, trata de de acercar al público una obra compleja, es precisa. Hemos podido contrastarla con otras traducciones como la de Gredos o la de el Centro Superior de Investigaciones Científicas de España y demás cosas. Y estamos hablando de un aporte increíble de Tamayo. Hasta donde he podido investigar, y no he investigado mucho, no hay precedentes de traducciones del griego antiguo de Platón a inicios del siglo XX. Y tendríamos nosotros con Don Franz un gran hito que recuperar. Entonces, esa es la otra vía aproximativa que quería indicar, las traducciones. Y finalmente quisiera hablar un poco sobre lo que yo he tratado de hacer en mi propia tesis. El primer capítulo de mi tesis trata sobre el desmontaje de la recepción filosófica de Tamayo a partir de la mística de la tierra de Guillermo Frankovich. Ya les he hablado sobre esto hace un momento. Entonces, como una tradición de lectura predominante, yo no podía continuar ese camino para tratar de interpretar el artículo del 53, lo que hay en la pedagogía, por las razones que ya he apuntado. Entonces, ¿qué hacer? La aproximación que yo he planteado ha sido, diríamos, jugando un poco con las palabras, eh, eh, pero, pero bien, eh, partir desde dentro, indígenamente, de manera aborigen, ver en la obra de Tamayo desde dónde hay una beta que desarrollar. Y lo que hay en la pedagogía es un artículo de alrededor de 4 páginas. En la Biblioteca del Bicentenario se los recupera, pero también se las recupera en la Autencia Americana del 2021, que recupera textos inéditos y poco conocidos. Allí, en este texto de 53, Tamayo va a introducir una palabra del griego antiguo al español. Esa palabra es la palabra autencia, que remite a la palabra griega authentía. Authentía es una palabra de larga trayectoria en la lengua griega que se remite desde por lo menos en la literatura del siglo V o IV antes de Cristo hasta la época bizantina, ya casi entrando a los siglos XII y XIII después de Cristo. Esta palabra, como pueden advertir fácilmente, está relacionada con la palabra autenticidad y auténtico. Pero el problema con estas palabras en el español es de que no se remiten a ningún verbo o a ningún sustantivo. Son una cualidad abstracta, autenticidad, y un adjetivo calificativo, auténtico. Y entonces hay un círculo vicioso de sin salida, ¿no? O sea, ser auténtico es tener autenticidad es ser auténtico. Entonces, si el problema de la creación de la pedagogía es cómo ser nosotros mismos y la respuesta, pues vivir auténticamente, queda aún el problema de cuestionarnos cómo se vive auténticamente, ¿no? Y es esto a lo que va a aludir don Franz Tamayo, ¿no? ¿De qué manera se puede vivir auténticamente? Entonces, en esta ocasión del 53, Tamayo alude a la palabra que directamente nos remite a la filología clásica. He podido revisar las discusiones científicas de la filología clásica contemporánea y la palabra autencia está relacionada con 2 palabras etimológicamente. Autos, sí mismo, en inglés self o en alemán selbst,
o en latín ipse, hace referencia a no la individualidad del sujeto, sino a una colectividad que se puede derivar en diferentes números de personas. Yo quiero nada más pensarlo de esta manera. El yo mismo, eh, el tú mismo, el él mismo, el nosotros mismos, todos se remiten a una base que los contiene a todos, ¿no? El sí mismo. Y el sí mismo no llega a ser el yo, ni el tú, ni él, ni el nosotros. Es decir, no se particulariza todavía, pero lo sostiene aún en esa diversidad. Entonces, para Tamayo, un asunto filosófico muy importante es aquel que recupera de Schopenhauer y la tradición oriental. Eh, para Schopenhauer, en el mundo como representación y voluntad, la conciencia y la voluntad son el punto de encuentro entre el sujeto y el fenómeno, ¿no? La percepción es el punto de encuentro entre, entre la realidad allá afuera y la realidad aquí adentro. Entonces, el sí mismo como conciencia remite a esa apertura en la realidad por la cual se puede individualizar un yo o un nosotros. Y esa es la importancia del autos en la autencia. Nos está tratando de indicar a una colectividad que no es ni siquiera estructural sociológicamente, que no es étnica, que no es material en ningún sentido, sino que se remite a la voluntad y la conciencia del sí mismo. La segunda parte de la palabra autencia es muy interesante porque remite al verbo griego anio. Anio en griego es tener éxito, llevar a cabo, vencer, tener victoria, ¿no? Y si concebimos entonces que el problema es cómo llegar a ser nosotros mismos, pues tenemos que, por un lado, partir del sí mismo, o sea, no es ni yo, ni tú, ni yo, ni nosotros, sino el sí mismo que está actuando y está actuando precisamente para afirmarse a sí mismo. Y eso es un poco lo que concibe Tamayo con la palabra autencia. Él mismo dice, ¿no? Esta fuerza que introduzco en la palabra, fuerza en tanto que el sí mismo se está afirmando en la historia y la naturaleza. Y esta afirmación del sí mismo está relacionada con la segunda de las indicaciones de Tamayo, que va a relacionar su palabra y su pensamiento a Platón. Dice, ¿no? Platón no usa esta palabra, pero de cierta manera está relacionada a la doctrina del ontos on platónico. El ontos on es una frase platónica y bueno, en la literatura filosófica también tiene larga trayectoria y que provisionalmente podemos simplemente traducir como ser verdadero. Hay muchas discusiones sobre esto, pero la cuestión aquí se remite a la verdad del ser, ¿no? ¿Cuál es el ser realmente o cuál es lo que es en verdad, ¿no? Entonces, lo que yo he podido advertir es que en la obra de Franz Tamayo, Platón tiene una presencia muy importante. Ya les he hablado sobre la traducción del Timeo, pero he podido revisar en la obra publicada disponible y en algunas cosas que tenemos en el archivo varios comentarios sobre Platón. Y esto me ha dado lugar a una cuestión, ¿cómo podemos relacionar el ser verdadero con la calidad humana de la autencia? Porque va a decir en su artículo, eh, en un sentido íntimo y humano está como relacionada con la doctrina platónica del ontosón. Entonces ahí es la cuestión de nuevo de la pedagogía, cómo ser verdaderamente humanos para vivir auténticamente. En las referencias platónicas que he encontrado hay una muy interesante alusión a un pasaje que remite Simplicio, que es uno de los platónicos medios, si mal no recuerdo será pues siglo cuarto después de Cristo, no me acuerdo bien, en la que pone a discutir al cínico Antístenes con Platón. Y allí está Franz Tamayo apelando a Simplicio y esta discusión para referirse al particularismo de Goethe. Como recuerdan, Frankovich denuncia que, bueno, no denuncia, pero caracteriza a Tamayo como indianista y con ello quiere decir que Franz Tamayo no concebiría al espíritu humano como algo universal, pero más bien en este artículo, que titula Consideraciones sobre Goethe,
Tamayo está yendo en contra de Goethe, y con todo el respeto y el elogio que siempre le da al gran poeta alemán, para decir que como Goethe, como Nietzsche, como Spengler y otros más, no consideran cierto rasgo universal en el ser humano. Y es esta universalidad del ser humano que yo la he relacionado con el concepto de idea en Platón, que es un término técnico. La idea está relacionada en Platón al menos como la presencia del sol que ilumina la visión. No solamente ilumina lo que vemos allá afuera, sino que nos da la visión. Y esta visión que nosotros podemos tener a través de la presencia de una idea en nuestra mente es lo que yo he relacionado con el sentido humano de Tamayo. En otros momentos, Tamayo va a hablar sobre la humanidad como idea platónica, ¿no? ¿Y qué significa esto? O sea, si la autencia nos dice que necesitamos una fuerza para ser nosotros mismos, esta fuerza solo se puede ejecutar si está iluminada por una visión del ser humano, es decir, visión en tanto sol o astro que ilumina nuestra vida para que nosotros nos demos cuenta y tomemos conciencia de que somos seres humanos. Y ser humano significa estar bajo una condición que para Tamayo va a ser universal y que simplemente la podemos entender como la condición de nacer, crecer, sufrir, amar, etcétera, etcétera, y morir, ¿no? Todos los pueblos a lo largo del tiempo y el lugar han atravesado este tránsito humano que para Tamayo es muy importante tener en cuenta si es que nosotros queremos ser verdaderamente humanos y llegar a ser nosotros mismos. No se trata de copiar lo que han hecho otros seres humanos, es decir, las formas del alma humana que ha alcanzado en la historia, sino de tomar conciencia, y la alusión a la literatura clásica es un gran ejemplo de ello, tomar conciencia de la aventura humana, de lo que significa estar lanzado a la aventura humana para ser sí mismo. Entonces, la autencia, como dice Tamayo, es una fuerza y es una idea informadora, ¿no? Es una fuerza en tanto actividad, pero también remite a una idea que nos hace recuerdo sobre la visión que tenemos que tener del ser humano. Y de esa manera nosotros, con el tiempo y el esfuerzo y con la asistencia de la naturaleza, podremos llegar a formar un alma propia en nosotros mismos. Y esa es la idea de la pedagogía en el sentido que la entiende Tamayo. No está hablando sobre una ciencia de la educación en el sentido moderno. Está hablando sobre la acción que forma un alma, ¿no? Paideia es un concepto muy complejo para los griegos y no solo se remite a un conjunto de actos que van a resultar en ciertas competencias, como diríamos hoy en día, sino propiamente la formación de un alma en el ser humano. Y de esa manera yo he postulado en mi tesis que se puede entender a la autencia, esta palabrita griega que Tamayo introduce al español para explicarse a sí mismo, como una fuerza y una idea informadora. Entonces, esta es una vía de aproximación, no es la única, pero creo que es importante porque enlaza dos textos capitales en la obra en prosa de Tamayo. A partir de ella podemos hacer una relectura de la creación de la pedagogía nacional, cosa que aún no he podido hacer todavía, pero yo pienso que inclusive podríamos decantarnos sobre la obra poética, y especialmente a través de la herencia platónica. Hay ciertos tópicos platónicos que, al menos en algunas lecturas que he hecho de la poesía de Tamayo, sí son evidentes todavía y que quizá lo podemos compartir después. Pero con esto quisiera terminar mi presentación. He hablado sobre la necesidad de pensar la manera de aproximarnos filosóficamente a Tamayo. Hemos hecho una revisión de la obra de Tamayo y la necesidad de advertir que se trata de una obra muy extensa, poco estudiada, que se ha enfocado sobre la pedagogía, los comentarios y críticas de manera muy unilateral. Luego hemos visto algunas aproximaciones pasadas, aquellas que toman conceptos, que interpretan a partir de posturas filosóficas, que tratan de historiografiar su pensamiento,
que tratan de hacer una interpretación integral. Hemos visto algunas deficiencias y aciertos. Hemos visto también la posibilidad de las traducciones. Aquella alusión al platónico Simplicio, por ejemplo, implica la traducción de un pasaje en griego antiguo también. El profesor Mario Frías Infante también ha notado que en algunos poemas de Tamayo está traduciendo directamente del latín de Horacio, también traduce a Goethe del alemán. eh, y bueno, finalmente he podido presentarles un poco el intento que yo he tratado de hacer de aproximarnos al pensamiento de Tamayo a través de ese artículo olvidado del 53, que propone la palabra autencia para concebir su pensamiento de la creación de la pedagogía nacional. Así que les agradezco mucho por la atención. Estoy encantado de poder conversar con ustedes si es que tienen preguntas o comentarios. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Mil gracias, Rodri. Gracias por toda la panorámica bueno, ya la hemos repasado nosotros, pero es genial que, claro, justamente toda esa ABAU, ¿no? El desmontaje que haces es absolutamente necesario para entender la segunda parte de tu tesis, ¿no? De tu investigación. No sé si alguien, alguno de los presentes o de los invitados, no sé si me pueden ayudar si hay alguien en Facebook. Si tienen alguna pregunta, yo tengo una pequeña duda también sobre lo que dijiste respecto de Platón. Pero si alguien tiene alguna pregunta, alguna observación, por favor, se puede levantar la mano en Zoom. Y si Rodri, tal vez tú en Facebook puedes darle una miradita, tal vez hay alguna pregunta también, por favor. ¿Puedo participar? Claro que sí, por favor. Muchas gracias, Cristian, y a la carrera de filosofía y a SECRAD. Y mi nombre es Teófilo Laime, entonces un poco muy interesado en en este tema que expuso Rodrigo. Y me ha llamado la atención, así como un poco en las conversaciones anteriores decía, sobre el bobarismo pedagógico, que esa es su categoría central de educación de Franz Tamayo, ¿no? Entonces, y en esas épocas de 1930 nació Guarizata, la escuela indigenal en Jesús de Machaca. Entonces, ¿cómo se relacionaría, digamos, ese concepto que manejaba Franz Tamayo con relación a esa educación de los años 30, ¿no? Del siglo pasado? Eso sería mi pregunta. Gracias, Teófilo. Un saludo. Un gusto escucharte de nuevo. Eh, Debo decir que me encantaría conocer más sobre la escuela de Guarizata y el proyecto que se ha tratado de llevar a cabo para responder más apropiadamente. No he podido estudiar eso casi en absoluto, tristemente, pero podría apuntar quizá respecto del bobarismo pedagógico. Bueno, este es uno de los conceptos que más se recogen de Tamayo y que, como tú mismo apuntas, queda en la memoria intelectual de nuestro país con bastante remisión a Tamayo mismo. Tamayo recoge este concepto de un crítico literario francés, ya no recuerdo cómo se llama, pero este crítico hace una lectura de la obra de Madame, ¿cómo es? De Flaubert, Madame, no me acuerdo cómo se llama, pero Madame Bovary. ¿Tú te acuerdas, Chris? Madame Bovary, sí, ¿no? Claro, entonces yo no he leído esa obra, pero entiendo que el personaje principal se la pasa copiando lo que hacen otras personas en vez de vivir por sí mismo. Al menos así lo concebiría desde Tamayo, ¿no? Entonces yo digo, el bobarismo pedagógico remite al fracaso de pretender ser lo que no se es, ¿no? Pretender ser lo que no se es. Entonces, algo que es muy fácil advertir ya a inicios de la República, si uno revisa los planes pedagógicos de los primeros años de Bolivia, en los 1820 y tantos, hay pues la pretensión ya, la currícula es espectacular, o sea, hay una lectura de los clásicos latinos, de la literatura francesa, de todo tipo de maravillas,
pero lo curioso es de que después de que se van los curas del país en la República, ya no queda nadie para enseñar todo eso, ¿no? Entonces solo queda la pretensión de ser algo sin realmente llegar a serlo y sin quizá tener las capacidades o la naturaleza para llegar a ser eso. Entonces, el caso de la escuela de Guarizate me parece que es un toque a tierra importante para decir, nosotros somos esto ahora, podemos hacer esto y deberíamos continuar por este camino y evitar pretender hacer algo que no vamos a poder porque no tenemos recursos o simplemente porque históricamente no somos esto, ¿no? Quizá tú me puedes comentar un poco sobre el proyecto de Guarizate y cómo te resuena esto que te digo ahora respecto de la escuela, pero eso podría decir, gracias por la pregunta. Muchas gracias. Y, 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 y si es que no tienes algo que decir, apuntaría a este libro del 2021, La Autencia Americana, que bueno, Pedro Aliaga, Don Gracián, Vascope Tamayo y el Alejandro Mérida Luján han editado esto gracias al trabajo que han hecho en el archivo por años para ordenar los papeles que se conservaron. Y en este libro hay apuntes justamente sobre escuelas rurales. Tamayo dedica como 8 páginas que se han conservado sobre las escuelas rurales de Yaurichambi y Guarisuyu, informe presentado al ministro de Instrucción Pública de Bolivia en 1946, por ejemplo, ¿no? No he podido revisar eso con calma, pero hay cosas muy interesantes ahí eh, y que deberían ser estudiadas. El Alejandro, que es historiador de La Paz, ha un poco tematizado eso en su libro Franz Tamayo y el indoamericanismo. Aquí trata de hacer una revisión de lo que ha podido estudiar en el archivo para tematizar el asunto, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene eh, algunos apuntes referentes al problema agrario entre la hacienda de Yaurichambi y la comunidad de Guarisuyo, eh, y cuestiones de escolares que toca en algunas partes de su libro. Y aprovecho la mención de este libro para tocar algo que se me ha ido por completo en la discusión. Y yo les hablaba mucho sobre el rasgo clásico de Tamayo grecolatino. Y bueno, les decía también que él era un versado en sánscrito, podía leer los Vedas, el Upanishad en sánscrito. Pero claro, él también era un gran aymarista, sabía aymara y quechua. De hecho, en el censo de 1944 él se identifica a sí mismo de raza india, ¿no? Dice raza indio. Y después dice idiomas, bueno, no, seguramente no habría cabido todo lo que sabía, pero pone español, aymara, quechua, ¿no? Y en este libro se recogen bajo el apartado de nota de memorias arqueológicas varios ejercicios filológicos en el Aymara. Tamayo está tratando de pensar filosóficamente el Aymara. No está tratando de conceptualizar algo para dar definiciones de las palabras, sino de desarrollar lo que la palabra misma dice, ¿no? Y hay un caso muy singular que es el tratamiento de la palabra pacha, ¿no? Pacha va a decir Tamayo que se remite al verbo payachaña, bueno, yo no soy en absoluto un aymarista, pero por lo que recuerdo esto significa eh, hacer del uno dos y se remite a un problema filosófico fundamental, de la relación entre lo uno y lo múltiple, ¿no? Tamayo advierte, y gracias a su lectura del gramático italiano Ludovico Bertonio, de que pacha a la vez significa tiempo y espacio, pero él da un paso más adelante para decir, este tiempo y espacio es justamente esa identificación del sujeto y el objeto que remite al sí mismo, ¿no? Y que a través de la pacha se puede derivar la multiplicidad en la realidad. Y tiene otros artículos, por ejemplo, no me acuerdo en qué año, pero manda a la Universidad Nacional del Cusco una memoria arqueológica sobre la palabra jaque, ¿no? Que es ser humano, hombre. Y ahí hace unas divagaciones filosóficas muy interesantes. No es muy extenso, pero quería nada más apuntar su, su capacidad lingüística en el Aymara también, que él mismo y su padre Isaac Tamayo reconocen muy claramente que el Aymara es una lengua sumamente rica,
Curiosamente y en contra de, y permítame que me extienda un poco porque es muy interesante, eh, una de las acusaciones que se le hace a Tamayo, como veíamos, era que era un materialista. Y si uno toma una postura materialista, va a llegar a decirse que la personalidad del indígena del altiplano tiene que ser fría, tosca, dura, así como sería el paisaje, ¿no? Lleno de viento, roca, duro, frío. Pero en una de las notas de Tamayo dice que la lengua aymara es selvática, ¿no? Y eso a mí me parecía tan importante que diga que la lengua sea selvática, es decir, ahí se cae por completo cualquier determinismo materialista que se requiera acusar, porque si, como Frankovich piensa, Tamayo va a decir que la tierra es el hombre en tanto determina el espíritu, la materia directamente, como un calco, que se conciba la lengua aymara como selvática, remueve todo ese concepto, ¿no? Y yo más bien diría que ahí podemos entrever otro de los tópicos filosofables de Tamayo, que es su concepción de la lengua y su relación con la naturaleza. Entonces, a pesar de que el paisaje sea así tosco y frío, en la lengua hay un orificio a través del cual puede manifestarse toda la efervescencia de la naturaleza. Y uno apunte Aymara más interesante es que Isaac Tamayo, el padre de Franz Tamayo, tiene una carta dirigida a Enrique Finot. Enrique Finot, pues ya no, yo no he podido seguir el trazo hemerográfico de esto, pero al parecer despotrica de una manera muy irreverente la lengua aymara y va a decir que es osca, que suena feo, que es grosera. Y don Isaac hace una puntualización tan elegante, es decir, acribilla a Enrique Finot de una manera tan elegante, fina y culta, y básicamente le va a decir, usted no se permita hablar de nosotros sin entender aquello de lo que habla, ¿no? Y habla explícitamente de nosotros. Sabemos que Isaac Tamayo era parte del círculo aymarista de la época, con Rosendo Gutiérrez, que era su medio hermano, y otras personas. Y ahí va a decir que el aymara es una de las lenguas más grandes de la historia. Una de las características interesantes, yo no puedo confirmarlo, pero habla sobre la manera en la que el aymara puede versar sobre la realidad de diferentes maneras, o sea, hablar del mismo acto de tantas maneras. Y entonces, nada más cierro este apunte, ese bobarismo pedagógico que dio lugar a la perorata que estoy dando ahora, eh, pasa por la recuperación de la tradición propia y de la lengua propia, ¿no? Algo de lo cual no estaba exento Tamayo mismo. He encontrado en el periódico una nota en la que don Franz dice que tenía 800 páginas de filología aymara inéditas. En el archivo no los tenemos, ojalá aparezca algún buen día de alguna manera, pero quizás se han quemado en las muchas ocasiones que los campesinos han quemado la hacienda de don Franz. Bueno, cosas de la historia. Nada más eso quería compartirles. Perdón, tengo una consulta. Buenas noches. Desde la ignorancia total, pero me surge esta duda. Se me ha venido a la mente también Churata, ¿no? Que después habla de la identidad, que uno de los problemas de nuestras naciones, de Bolivia y de Perú, no es ni político ni económico, sino ontológico de identidad, ¿no? De que no reconocemos quiénes somos y tratamos de ocultarlo. Mi pregunta es, ¿cuál era la posición de Franz Tamayo, si se sabe, si se puede inferir? Sobre estas temáticas, sobre la identidad. Me imagino que la idea de mestizaje y esa no era la misma que tenemos hoy a lo que se entendía entonces. Ujú, Y una de las críticas que se le ha hecho a Franz Tamayo, que me acuerde, es que, claro, se reivindicaba lo indígena, lo aymara, pero no como para que incorporarse a la sociedad activamente, no para, no, sino en el campo, digamos, que se mantenga en el campo y que se desarrolle ahí. Creo que lo ujú. oí a HCF Mancilla señalando algo así, si no me equivoco, puedo equivocar, como dice él, ¿no? Puedo equivocarme. Pero, ¿cuál era la posición de Franz Tamayo? Y cerrando eso, tú decías que mucho no se ha interpretado bien ese el libro, la pedagogía, ¿no?
Desde tu punto de vista, ¿cuál es eso que no se ha interpretado bien y cómo lo interpretarías tú? Eso, gracias. Ujú. Muy bien, gracias por la pregunta. A ver, tres cosas, ¿no? Churata, el mestizaje y la interpretación. A ver, lo de Churata es genial, ¿no? Em, Él era parte de la gesta bárbara y ha tenido contacto con Tamayo. Hay una cartita que envía a Franz Tamayo a propósito de la gesta bárbara y está en su libro, a ver si lo encuentro. Está en Trigo, Estaño y Mar, ¿no? De la gesta bárbara, tal vez lo conocen. Y aquí al inicio los muchachos de la gesta bárbara ponen, ¿no? Una carta que les envía Tamayo. Para su libro apostólico, los muchachos de gesta bárbara me piden una palabra que no tengo. En mi indigencia la tomo prestada a Goethe, que desde su tumba dice a nuestros muchachos, y cita, valor y coraje, valor perdido, todo perdido. Más valiera no haber nacido. Y abajo lo pone en alemán, ¿no? Entonces, Churata y los muchachos de la gesta bárbara eran grandes lectores de Tamayo, al parecer de la Prometeida con mucho énfasis, ¿no? No me acuerdo en qué antología de textos está de Churata, pero hay alguna parte en la que hablando sobre la Prometeida dice, ¿no? Algo así como que Tamayo es un humanista aymara, ¿no? A mí ese gesto me parece genial, el humanista aymara. Y un poco pasa a la cuestión, a la segunda pregunta que haces, ¿no? Bueno, o sea, en la pedagogía yo también he advertido, y bueno, tendría que volver a leer con más calma, hay momentos en los que a veces se habla del indígena como un sujeto biológico y sociológico, ¿no? O sea, fenotípicamente y étnicamente. O sea, un sujeto con rasgos corporales, con facultades físicas y mentales de tal o cual índole, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla en la pedagogía del indio es la reserva de la energía, se dice algo así. Muchos han querido pensar que, bueno, el indio es una mula de carga y hay que hacerle arar la tierra porque nada más puede hacer, ¿no? Eh, yo creo que hay que dividir dos lecturas y esto yo lo haría con mucho cuidado porque todavía no, como dije, no he hecho una relectura de la pedagogía a partir de mis investigaciones todavía, pero creo que en algunos momentos Tamayo sí habla del indígena en este sentido y es bien pragmático, ¿no? Porque va a decir el blanco o el blancoide, si se le pone a arar la tierra en el altiplano se va a morir a las semanas, ¿no? Entonces solo podemos apelar, y no en una manera esclavista, sino bien pragmática y económica, a quienes naturalmente están más dados a trabajar en el altiplano, ¿no? Eh, pero eso no significa que el concepto de indígena en Tamayo sea meramente biológico, sociológico. Pues sobre eso se puede discutir después, pero la cuestión del mestizaje yo las remitiría un paso anterior a lo biológico, ¿no? En la pedagogía misma Tamayo dice, ¿no? Blancos, mestizos e indios todos se reúnen como decía, en un caldero, ¿no? Y la raza es básicamente la producción y reproducción de un grupo humano sobre la naturaleza. No importa de qué proveniencia étnica uno sea, si convivimos para poder reproducirnos y producir en la naturaleza, entonces históricamente ya vamos a conformar una nueva forma de ser humana. Pero aquí es algo de lo que no se ha prestado atención. El tiempo que toma esto, y paso al tercer punto, ¿no? Uno de los puntos de malinterpretación, entre otros, es concebir el mestizaje como algo casi inmediato biológicamente. Debido a la lectura clásica de Tamayo, él es muy consciente del tiempo que toma en generarse un alma humana colectiva. Diríamos, para Tamayo es concebible pensar en un alma francesa, pero solo porque ellos han estado conviviendo por más de 1000 años, por lo menos, bajo un cierto estado natural e histórico común, ¿no? Nosotros apenas vamos 200 años y a duras penas y con pretensiones de exclusión y separación muy eh, eh, contraproducentes. Entonces,
Eso podría apuntar. Espero haber sido algo claro en mi respuesta, pero si hay algún comentario o réplica, estoy encantado de escuchar. No, gracias. Perfecto. No sé, Rodri, tú me dices si, bueno, alguien más tiene tal vez aportes, hay tiempo aún, tú me confirmas, Rodri, sobre todo por el secreto, ¿no? O sea, no sé. Sí, creo que tenemos tiempo aún. Dale. Miguel, Hola, ¿se me escucha? sí, sí, perfectamente. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Rodrigo? Felicidades por la intervención, súper nutrida, súper Gracias. nutricia. Y yo tenía, bueno, más que acordar, ¿no? Justo eso, yo lo había pasado por alto, ¿no? Leímos en algún momento justo ese texto de Churata, ¿no? Sí. Y mira, el tono en el que lo interpreta Churata es esa, ¿no? Justo aquí tengo el texto, es de un texto de recopilaciones que se llama Textos Esenciales. eh, y dice, ¿no? Churata ahí, nosotros diríamos que Tamayo es un humanista aymara, ¿no? Sino que ese es el libro diamantino de la creación de la pedagogía nacional, ¿no? Una batalla por humanizar América. Y luego llama a la Prometeida, ¿no? Algo que aunque tiene, eh, que la Prometida no es no es un intento de volver a Grecia, ¿no? Dice Churata, ¿no? La Prometeida tendrá paramento griego, pero su naturaleza es americana, ¿no? Entonces me has hecho acordar a eso. Ligado con eso, y ahí va mi pregunta, porque me ha llamado mucho la atención eh, lo que apuntaba respecto al platonismo de Tamayo y por la mención de la paideia y demás. Eh, yo entiendo, igual, y por eso es la pregunta, que Tamayo tiene una raigambre también alemana, ¿no? O sea, tiene una raíz en autores alemanes. Y en el marco de la filosofía de la educación, ¿no? Se suele oponer, o al menos distinguir, ¿no? Entre la paideia y el Bildung, ¿no? O sea, como dos modos de pensar la educación, ¿no? La formación. La paideia sería algo más como funcionan las ideas platónicas, ¿no? Dentro del marco de la imitación de algo, ¿no? Tener un referente modelo, y el Bildung es más bien algo desde dentro, ¿no? Que surge desde adentro. Entonces, bajo ese parámetro, no sé cómo tú lo has visto, no sé, eso es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Si crees que esa distinción sería útil para abordar el tema de la interpretación más filosófica de la creación de la pedagogía. Creo que se ha parado el video. Creo que se ha congelado Qué el que bacana. tiene que, puta, qué bacán, hermano. Espero que te haya escuchado. No, démosle un segundito. Qué No, no, bacán. digo, espero que te haya escuchado la pregunta para que no Claro, tengas claro, que sí. elaborarla. Qué bacán. A ver, la voy a No, escribir. démosle un segundo. Sí, sí, sí. Paciencia. Por los vientos, estaba todo medio, más bien la conexión estaba bien nomás. Perdón, Miguel, aprovecho. ¿En qué libro dices señalas esto de Churata? Por favor, si me nos puedes Es, mencionar. lo paso al chat. Dame un segundo. Lo Justo raro es está que en... tampoco le están llegando WhatsApp. Ahora se va a poner datos, ¿no? Ah, No, no sí, hay. sí, ya le llegó. ¿Dónde está? Acá está. Javier, perdón, lo acabo de mandar al chat como enlace. La confiable arcai.org. Genial, Siempre, gracias. nunca falla.
A alguien le sale que dice que alguien lo tiene que aceptar. No sé si, no me acuerdo si hay alguien del Secrat, que no sé quién Sí, es el host, sí, si puede. está Secret. Sí, sí, sí. Sí, entonces, porfa, si lo pueden admitir, ojalá esté ahí, ¿no? Ya está, ya está, ya está. Ah, gracias, 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 gracias. muchas gracias. Disculpen, mejor me conecto con mis datos. Ya, ya estoy. Estabas diciendo, Miguel, la paideia y el Bildung. Sí, no, no, muy resumidamente, ¿no? Que me llamaba simplemente, que me llamaba la atención mucho eso que tú habías apuntado respecto al platonismo para hacer una reinterpretación de la pedagogía, porque en el marco de la filosofía de la educación se distingue entre paideia y Bildung, ¿no? Eh, paideia entendido como modelo, ¿no? Es educarse según un modelo, y el Bildung más bien como tratar de extraer algo de dentro, ¿no? Desde la dentrura de algo, ¿no? Entonces, eso me llama mucho la atención y quería preguntarte si es que lo habías considerado, si es que habías revisado algo al respecto, porque creo que sería algo bien problemático al momento de interpretar, digamos, ¿no? Porque entiendo que hay una tradición alemana también en las lecturas de Tamayo. Entonces, hacer esa distinción, cómo funcionaría esos dos momentos en el mismo Tamayo, me llamaba mucho la atención. Ujú. Eh, Bien, bueno, genial pregunta. Se enlazan diferentes cuestiones, ¿no? La tradición germanófila de Don Franz es muy evidente. Por un lado, hay algo que ya ha dejado muy eh, difundido Mariano Baptista Gumucio en su intento de biografía, que yo voy a decir no me parece en absoluto definitiva, pero sí apunta al Goethe andino o aymara, dice, ¿no? Bueno, a mí no me parece muy apropiado tratar de hacer caracterizaciones comparativas, Tamayo es Tamayo y punto, pero ahí sí advertimos que Goethe es importante, él mismo habla de Goethe como uno de sus grandes fuentes de lecturas cuando era joven especialmente, ¿no? Supuestamente, y me permito extenderme con su permiso, supuestamente don Franz ha traducido La voluntad del poder, Wille zur Macht de Nietzsche, del alemán. Eso lo reporta Juan Albarracín Millán en este librito. Probablemente ha hablado con alguno de los familiares. Todavía todos los papeles de Don Franz no están reunidos, así que yo dejaría esa posibilidad abierta. Sería muy interesante ver si eso es efectivo. Pero yo limitaría, como decía en la presentación que hice, la influencia alemana. Hay que ser un poco prudentes para ver sus alcances. Otro comentario breve, en una de las partes de la obra de Tamayo, justamente hablando sobre el humanismo, entendido de manera clásica como la pretensión de ser humano, ¿no? No de adoptar un modelo humano, sino ser humano por sí mismo. Ahí habla en contra de los autoctonistas del Sturm und Drang, de esta tendencia literaria del siglo XIX, XVIII, que pretendía mandar por la borda todo lo occidental, entendido como lo griego, ¿no? Y habla muy graciosamente. Yo he leído el Nibelungenlied, el poema épico de los antiguos germanos, en el antiguo alemán, dice. Y a pesar de las cualidades que advierto, y claro, en el antiguo alemán, dice de paso, ¿no? A pesar de las cualidades que advierto, me caigo de rodillas frente a la grandeza pentatélica de los poemas griegos de Homero, dice, ¿no? Bueno, todo un asunto ahí. Ahora, yo no sé si sea eh, em, propicio dividir el concepto de paideia y Bildung. Yo no he estudiado el concepto como tal. Quizá me imagino que concebir la paideia como modelo sea algo más escolástico, si me dejo entender, algo posterior a la conceptualización griega misma, porque para mi tesis he podido enlazar la cuestión de la paideia al mito de la caverna de Platón en el libro séptimo de la República, ¿no? Y ahí dice justamente, más bien aludiendo a lo que tú llamabas Bildung en tanto expresión desde dentro, o sea, una gesta desde dentro. eh, ahí Platón habla sobre
una transformación del alma, ¿no? Periagogetes psijes, dice, ¿no? Un cambio de dirección del alma del ser humano en relación a paso entre la paideia y la apaideusía, es decir, a la formación y a la falta de formación. Entonces, en el mito de la caverna hay ese movimiento de salir desde dentro hacia afuera por esfuerzo doloroso, ¿no? Tú sabes si conoces el mito, pero la idea de paideia en tanto formación que exige a uno la expresión desde dentro para salir bajo la luz del sol, que en la presentación que hacía la remitiríamos a la idea del sol como visión del ser humano, haría que el Bildung y la paideia más bien sí estén relacionadas, ¿no? Y yo me he apoyado un poco sobre la lectura de, bueno, no un poco, mucho en mi tercer capítulo sobre de mi tesis sobre la lectura de Martin Heidegger del mito de la caverna de Platón. Y ahí él mismo hace una relación entre paideia y Bildung, ¿no? Y dice, esta palabra que no se traduce propiamente, la paideia ni Bildung, que es difícil de traducir, no, creo que no estarían tan disímiles una de otra. Y después otro que tematiza harto mucho esto y es alemán también es Werner Jäger, ¿no? Tú conoces seguramente el libro Paideia. Y ahí justamente en la introducción dice, bueno, o sea, este concepto no debería tomarse como un modelo, sino ni siquiera como cultura, ni siquiera solo como educación, o sea, es todo un concepto muy profundo para los griegos que se remite a su modo de ser. Entonces, no sé qué te parece, más bien yo los acercaría en vez de distinguirlos, a menos que concibamos, como decías, la paideia, quizá algo escolásticamente, me atrevo, como un modelo a seguir, que sería más bien un acto bobárico, ¿no? Súper. Ya, bueno, si nadie más tiene, yo tengo una última pregunta, Rodri, si me permiten todos. Tiene que ver algo también con lo que preguntó Miguel, pero a ver, con lo que toda la panorámica que conozco de tu tesis y todo, y la cuestión platónica, ¿no? Que has rescatado en Tamayo. Hay una mención que siempre haces, ¿no? De la idea de humanidad, ¿no? Y que un poco, digamos, lo contrario del bobarismo, digamos, pedagógico y lo que sería, de cierta manera, una autencia genuina, es como, de cierta manera, salir de una suerte de pensamiento aborigen ingenuo, sino más bien es como que la actualización o la interpretación o la performativización, digamos, de eso, de esa idea de lo humano en un determinado topos, ¿no? Un determinado lugar topológico, llamarlo naturaleza, una concatenación espacio-temporal determinada, que en este caso, por ejemplo, Bolivia, muy entre comillas, actualizaría esa idea de lo humano, ¿no? Ahora, a mí me viene, probablemente no soy especialista en Platón, pero la cuestión ya del clásico prejuicio, ¿no? Que también lo tengo heredado de Heidegger, que justamente el esquema de las ideas platónico visa sobre todo la cuestión de la presencia constante, ¿no? Que justamente lo que en realidad es, que verdaderamente es, justamente son las ideas, ¿no? La cuestión del mundo inteligible, etcétera, 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 ¿no? Y que cualquier, digamos, reflejo sensible, digamos, de eso que realmente de cierta manera es imitación, ¿no? Tendría una condición ontológica inferior, ¿no? Ahora, yo tiendo a pensar, bueno, interpreto Tamayo como de cierta manera Heidegger interpreta un poco quizá esa cuestión ontológica, que no hay como que esencias constantes, sino que es justamente es lo que dice Tamayo, ¿no? Que precisamente esa actualización, entre comillas, topológica, de cierta manera es esencial, ¿no? Es como que eso es verdadero, ¿no? Cuando algo está como que, repito, muy entre comillas, en acto en un determinado topos, ¿no? ¿Cómo tú interpretas eso ya para cerrar, ¿no? La pregunta, o sea, Tamayo es como que tú crees que utiliza parte de ese esquema platónico y obviamente lo reconfigura desde lo que él cree que, digamos, digamos sería la bolivianidad
de esa cuestión platónica, o crees que es una relectura, si quieres, eh, es como que él, básicamente, digamos, lo que yo te he dicho sería básicamente un prejuicio, haber entendido mal a Platón y que más bien Tamayo lo entiende bien y que en realidad no pasaría, digamos, porque aparentemente habría como que esa contradicción, ¿no? Ujú, Lo que es auténtico, lo que es autentez o la propia autencia sería una propia imitación de la esencia, ¿no? En ese sentido, ujú. ¿eso ha surgido o cómo tú, digamos, como que iluminarías esa cuestión? Sí, esto da para todo una otra tesis, ¿no? Em, claro, a ver, el platonismo de Tamayo es algo difícil de agarrar. Yo he encontrado, he podido, creo, apuntar todas las referencias a Platón en la obra que conocemos ahorita, aunque no en la inédita, ese me habría sido mucho más difícil. Pero efectivamente, Tamayo apunta directamente al Timeo para hablar sobre las ideas en tanto entidades eternas, ¿no? Y recoge una frase del Timeo muy característica en la tradición, o sea, ¿qué es eso que no tiene principio ni fin y que es eternamente, ¿no? Eh, ¿No? Y claro, es la idea. Ahora, ontológicamente, esa permanencia a la cual nos remitimos cuando decimos idea, yo diría que no la podemos eh, llevar al punto de eh, eh, postular que existe una idea de lo boliviano o la bolivianidad, ¿no? A mí me parece ¿qué diríamos? Muy mamarracho, discúlpenme la vulgaridad, pero hablar de Sí. bolivianidad después de 200 años y después del semejante yunquerío de la fundación nuestra, remitiéndonos a una palabra nada más, creo que no existe aún algo así como bolivianidad, ¿no? Es decir, cualidad permanente respecto de la cual nosotros nos podemos guiar temporalmente. Eh, y si es que vaya a existir algún día, eso ya es una cuestión que se me escapa de mi muy limitado conocimiento de Platón, porque yo no sé cómo diría, cómo se podría conseguir platónicamente que se produzca una idea de lo boliviano, ¿no? Eh, o sea, ahí ya habríamos más en los términos de los que tú hablabas, ¿no? Una actualización. Y es algo de lo que sí creo que Tamayo está hablando, como decía, esta fuerza y esta idea informadora, ¿no? La autencia sería el vehículo a través del cual nosotros podemos crear precisamente una pedagogía nacional, o sea, lo boliviano. La conjunción de lo natural en tanto temporal y lo eterno de la idea no, sí está presente en el platonismo, entre comillas, de Tamayo. Hay un proverbio en el cual dice, ¿no? Platón, parafraseando gravemente, Platón en un proverbio dice que lo que hace Platón es de alguna manera fusionar lo eterno y lo transitorio. Entonces, para no divagar mucho, yo diría que la lectura de Tamayo de Platón está muy influenciada por Schopenhauer y yo no soy ningún Schopenhaueriano, pero en ese sentido hay alguna parte y estaba buscando, pero no la encuentro. Justamente habla sobre la idea como el resultado de esa fuerza y esa acción, ¿no? O sea que no es que está en un plano supraceleste ajeno a lo temporal, ¿no? En el Hyper-Uranos, sino que a través de la voluntad y la acción nosotros podemos llegar a, por así decir, fundar esa visión de lo que es ser humano para esta espaciotemporalidad, ¿no? Eh, entonces hay dos registros de la idea. Por un lado, la idea de humanidad en tanto condición que nos ilumina la vida, siempre pensando en la imagen del sol, y el segundo registro sería la idea que nosotros nos podemos hacer de ella, de la humanidad, a través de nuestra propia actualización, me permito, histórico-topológica, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco más sutil el asunto de Tamayo. No me atrevería a decir que él
tematiza esto explícitamente, pero creo que sí hay rasgos. Y nada más para cerrar el comentario sobre lo boliviano y la bolivianidad, la necesidad del paso del tiempo es muy importante, ¿no? Hay un artículo de Don Franz en el que está hablando sobre cómo esto, justamente la creación de un alma en el ser humano, o sea, el alma boliviana, diríamos, eh, no depende solo de la voluntad individual, ¿no? Ni siquiera colectiva. Y ahí él introduce la cuestión de la naturaleza, ¿no? Y dice, así como el arte griego ha aparecido sobre la tierra como cae una manzana del árbol por efecto del viento, así va a crearse un alma americana. O sea, no depende tanto de nosotros. Y ahí muy curiosamente habla sobre las capacidades generativas de la Tierra y se pregunta si es que acaso la Tierra llega a cansarse para producir nuevas almas en el ser humano, ¿no? Él era muy consciente de que esto de que la Tierra produzca el alma humana era un desbarate total para la postura científica positivista de la época, pero él estaba mucho más allá de estas cosas, así que creo que es bastante concebible desde sus propias lecturas. Eso podría decir, espero haber respondido la pregunta. Súper, Rodri, gracias. Entonces yo creo que vamos cerrando, ¿no, Rodri? ¿O alguien más Sí, tiene algo? si no hay otras preguntas o comentarios, podemos cerrar. Antes que lo cierren, soy yo, soy Ancio, yo. buenas noches. Sí. Eh, a ver, mm, se me escucha, ¿no? Yo Sí, siento que hay una palabra que acabas de decir, la bolivianidad o la identidad. Como todos mm, aquellos pensadores como Franz Tamayo y otros a las que vamos a reflexionar, eh, si vamos a hablar la bolivianidad o la identidad solo desde la República, posiblemente no encontremos muchas cosas. Sabes muy bien que Franz Tamayo era mamá o papá extranjero y uno era de Bolivia. Y esto ha hecho que comience a pensar o a querer entender en su corta existencia en la tierra de Bolivia. Si vamos a entender solo Bolivia como algo chiquito será, pero si vamos a comenzar a buscar nuestra identidad desde ese principio, así como estos filósofos griegos o europeos han comenzado ellos a identificarse su propia identidad. Y por eso Franz Tamayo compara cuán grande es la identidad de un japonés, de un francés y de un boliviano. Y por eso nos da el lujo de decir que los españoles son medio así, para no decir palabra fea, y los mestizos y los criollos son los peores corruptos. Y eso es una cadena que los resentidos lo van a arrastrar hasta ahora y con eso lo van a condenar a Franz Tamayo. No sabemos si lo ha dicho en verdad, lo ha sentido, lo ha vivido, pero desde el momento que yo existo, creo que, como decimos vulgarmente, le achuntó. ¿Por qué estos dos, el mestizo y el criollo, no pueden identificarse? Porque no tienen un brazo y ese brazo se llama su raíz. Pero si han reconocido su raíz, lo han entendido muy mal. ¿Y cuál es eso? En que se fanatizan en una identidad propia como si fuera propio y no hay otros, como por ejemplo los indigenistas. Discúlpeme, demasiados, parece que el sol sale de ellos, parecen la secta religiosa de los islams, ¿no? Eso es lo que existe en Bolivia.
Y eso no permite pensar nuestra propia identidad. Y hoy estamos profundizando esa pequeña división. ¿Por qué hasta ahora a una persona con tez blanca ya le identifican que no es de Bolivia? ¿Por qué no se van? ¿Y dónde se van a ir? ¿Por qué no entienden que esas personas que pueden ser con tez blanca o pueden ser con tez morena o lo que fuera, son parte de esta tierra? Y la identidad tiene que ser. Ahora, ¿cuál es el secreto? Para mí, desde mi experiencia de medio siglo de vida, Bolivia es abstracto, pero si tú identificas a este territorio como una gran civilización, entonces ya es otra cosa, ya es otra cosa, ya no es Bolivia. Por lo tanto, en ese territorio Bolivia no solo existe aymaras que hechos guaraníes, existen muchas culturas, no naciones. Otro, Otra teoría de los intelectuales que han querido darle categoría más alta. No, la categoría más alta es la civilización. Y una civilización pueden componer de muchas culturas. Entonces, siento que la identidad no se va a poder reflexionar, no se va a poder entender mientras tanto nuestra existencia solo se mire desde los 200 años y si no tienes que mirar de más atrás la identidad. ¿Cuál ha sido el ser humano que ha existido en América? Así como en Europa, la gran civilización de Egipto, de Mesopotamia, de los griegos, son unas civilizaciones. Nosotras la tenemos. La tenemos. Y otra cosa es que no hablamos. Entonces los intelectuales solo hablan de la república, la corrupta, la que sí. Entonces por eso no lo han podido entender a Franz Tamayo y lo han identificado como algo que creo que dio en el clavo. Y dio en el clavo porque el principio filosófico lo está determinando ahí él. No sé si he hablado pajeríos, pero disculpa, Rodrigo, yo siento que es eso. Gracias. Gracias, Cancio, por el comentario. Pienso que estoy de acuerdo con lo que dices y me vino a la mente estas palabras del artículo del 53 del que les hablaba, ¿no? Dice don Franz, ese ímpetu y ese grito de la pedagogía consiste en la admonición de volver a la fuente propia, al espíritu propio, a la tradición propia, en cuanto ésta sea compatible con la fatalidad del progreso contemporáneo. El genio creador de la raza está en ese fondo de alma que no es occidental, ni modernista, ni mítico. Ese fondo que es voluntad característica, originalidad suprema, repudia todo maridaje de ideas ajenas, todo contubernio de pasiones heterogéneas, de formas distantes, buenas tal vez para otros hombres, y aquí mismo ello es discutible, y cuyo repudio en América consiste en la evidente incomprensión e inadaptación de parte de la masa. Ese grito admonitorio está disperso en todas y cada una de las páginas de la pedagogía. Es la obsesión de ese libro, su luz redentora, su nervio vital, creo yo, vivo mientras haya raza y sangre americana. Entonces aquí se destaca lo que tú dices, ¿no? La cuestión de volver a la tradición propia. Pero hay un problema, porque para don Franz es una fatalidad histórica ineludible que han llegado los españoles y no podemos vivir al modo incaico, por así decirlo, como si fuese así nada más decir, bueno, vamos a volver a ser los incas y ya. Eso es muy ingenuo para don Franz, en mi opinión, pensar que se puede volver y obviar y cancelar lo que ha pasado los últimos 400 años, pero tampoco es posible obviar lo que ha pasado durante milenios antes, ¿no? Desde un sentido histórico, nada más pensar que las poblaciones humanas entre Asia y América han estado separadas por más de 10.000 años, va a hacer una gran diferencia entre el modo de ser de cada una de ellas.
Pero para don Franz no hay nada absoluto respecto de las identidades. No puede eludirse la necesidad de convivir, producir y reproducirnos en la historia para poder conformar una nueva nación que en un sentido moderno podríamos pensar así, nación, pero en un sentido más antiguo diríamos un alma propia colectiva. Entonces, sí, no es posible pensar que podemos vivir a la europea en Bolivia solo porque vamos a decidirlo, ni tampoco decir que voy a vivir solo como indio antiguo, tan solo con pensarlo. Por eso don Franz está muy en contra de la identificación del individuo respecto de una idea de subjetividad, ¿no? No es uno no puede identificarse con tal o cual por gusto y gana. Es una cuestión natural e histórica, ineludible, que parte desde un fondo indígena muy profundo y que está relacionado con la tierra y la naturaleza. Así que bueno, eso nada más podría complementar. Gracias de nuevo, Cancio. Em, creo que con eso estaríamos. Perdón, Listo. me permito agradecerles por esta oportunidad que nos dan a gente que estamos entrando, que no conocemos a profundidad y eso me lleva a preguntarme por qué en la Feria del Libro de La Paz, que se ha inaugurado recién, estas fechas han pasado totalmente desapercibidas, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención y habla mucho de cómo tratamos a nuestros creadores y, y estos espacios son, yo creo, realmente muy importantes y ojalá se puedan repetir. Y nada, muchas gracias. Sí, sí. Gracias, Javier. Justamente antes de que empiece la conferencia estábamos hablando con Cristian y le decía eso. Pucha, Cristian, o sea, me lo puedo creer, pero me parece sorprendente, ¿no? No hay ni una sola conferencia sobre Don Franz en la Feria del Libro, y son 70 años. Y le están haciendo un homenaje los de literatura, creo que es Armando Chircheves por sus 100 años, pero nadie está hablando de Tamayo. Y hay dos cosas que decía Cristian, es muy sintomático, ¿no? O sea, es sintomático de nuestras costumbres literarias, pero también de cómo concebimos al pensamiento de este grandísimo autor y poeta, como si ya estuviese digerido y pasado como algo antiguo y ya, bueno, ya lo hemos entendido, la pedagogía, la tierra, el indio, la raza, sí, los prejuicios de Tamayo, clasicismo, va, 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 va. Es algo que yo creo y me atrevería a decir, los sociólogos y politólogos piensan que ya está acabado el asunto, cuando, como podemos ver, no ha empezado en absoluto. Y quizá yo diría, en el mejor de los humores, es algo bueno que no se esté hablando mucho de Don Franz en círculos demasiado amplios, porque quizá todavía no estamos listos para hacer estas discusiones propiamente. Don Franz sabía que su obra era para el futuro y para mucho tiempo después. Yo quisiera pensar que el trabajo que trato de hacer también es para el futuro. Y en el artículo que les hablaba, de nuevo, me permito extenderme, lo que hay en la pedagogía está rodeado de otros tres artículos. Lo que hay en la pedagogía es un artículo a propósito de una serie de preguntas que hacen los muchachos del Colegio Nacional de Ayacucho, justamente preguntando a don Fran sobre la vigencia, sobre la actualidad de la pedagogía nacional. Los muchachos hacen 10 preguntas, que son bastante similares unas de otras, y don Franz responde con lo que hay en la pedagogía. En ese su artículo, eh, en uno antes de ellos, si no me equivoco, habla de una manera muy interesante, y aquí rasgamos el carácter esotérico, teosófico de don Franz, del cual no hablaba en absoluto, y es que dice, ¿no? Ese libro del cual no cambiaría ni una sola palabra, dice, a pesar de que reconozco el natural paso del tiempo, ese libro está como protegido por un espíritu tutelar por razones que solo yo me sé, dice, ¿no? Entonces, quizás es algo bueno que nos esté hablando sobre Don Franz en círculos demasiado amplios. Así que mientras tratemos de conservar el espíritu y el esfuerzo de tratar de comprender de la mejor manera su obra, creo que
no va a pasarle nada a la obra de Don Franz. Gracias de nuevo por el comentario. Listo, entonces, buenas noches a todos, gracias por la presencia, gracias Rodri, nuevamente estaba fantástico, como siempre. Y claro, como dijo Javier, ¿no? Especialmente las personas, como tú dices, ¿no? No necesariamente son círculos amplios, pero por lo menos algunas personas sí sería bueno que vayan haciendo esa anábasis, ¿no? De la que habla Ortega para ir como que rescatando todo lo que aún está despierto en Tamayo. Gracias a todos y hasta la próxima, ¿no? Muchas gracias.